¿Tienes fe? Yo sé que tienes fe. Bienvenido a Revolución Espiritual. Experimenta a Jesús sin religión. Qué gusto tenerte de vuelta, bienvenido. Estamos en el tercer capítulo de la serie Cómo experimentar a Jesús sin religión. En los dos primeros capítulos vimos acerca de que para poder tener una relación con Jesús y experimentarlo sin religión, tienes que tener un corazón dispuesto. Y analizamos que tener un corazón dispuesto significa estar dispuesto a invertir tiempo en formar una relación personal con Jesús. Y también vimos que el que no está dispuesto a invertir tiempo en esta relación realmente nunca va a poder decir que él experimenta a Jesús sin religión. A su vez vimos que en la parte práctica del día a día, la forma verdadera de cómo experimentar a Jesús es leyendo acerca de él, hablando con él y abriendo tu corazón hacia él. También en el último capítulo abrí mi corazón y te hablé de que yo sentía que leer la Biblia era muy aburrido. Te di varios testimonios de las primeras veces que yo tuve contacto con Biblias y que no entendía absolutamente nada. Y te expliqué también que la Biblia es un libro espiritual y que por lo tanto es el primer fundamento que tienes que entender para leerlo. Saber que si tú estás en la carne leyéndolo, no lo vas a entender, porque necesitas estar en el espíritu, porque es la única forma de leer un libro espiritual, estando tú en el espíritu. También te hice el ejercicio, te dejé la tarea, que en tu casa agarraras la Biblia 20 minutos antes que te fueras a dormir y que hicieras el ejercicio que cuando ya te dio sueño, toma ahora tu celular y revisa tu Instagram, tu Facebook y vas a ver cómo te reactivas nuevamente y puedes quedarte 3 horas más despierto. Ojalá hayas hecho ese ejercicio para que entendieras lo que realmente significa estar en la carne y en el espíritu. También te comenté y te pedí que vieras La Pasión de Cristo para que pudieses entender gráficamente todo lo que pagó Jesús para que tú tuvieses la posibilidad de tener una relación con Él. En conclusión, el último episodio vimos que nunca vas a tener pasión para leer la Biblia si primero no entiendes a qué vino Jesús a este mundo y si no tienes un corazón enamorado hacia Él. También comentamos el último mensaje de que si solo usas a Jesús como un amuleto y solamente abres la Biblia cuando tienes una necesidad, entonces estás en una religiosidad y realmente tú no quieres conocer a Jesús. Lo único que quieres es resolver tu problema o conseguir tu milagrito. Y también, por último, la última sesión hablamos de que el único maestro que te va a revelar realmente la Biblia es el Espíritu Santo. Y a Él es al que tenemos que recurrir para poder recordar lo que Jesús habló a sus discípulos. Entonces, a la velocidad de la luz como una bala, vamos a empezar el día de hoy ya con el tema propiamente tal de cómo leo la Biblia. Ahora sí vamos a hablar de diferentes tips y voy a darte algunos consejos que a mí han sido de bendición para que no sea un libro aburrido, sino que lo goces y quieras llegar a él una y otra vez. Primero que vamos a hablar es, debo leer la Biblia en el Espíritu. Ese es el primer tip que te voy a decir el día de hoy. ¿Qué significa que yo lea la Biblia en el Espíritu? Significa primero que yo tengo que tener el propósito de cuando leo la Biblia, buscar descubrir quién es verdaderamente Jesús. Cuando yo tengo ese propósito en mi corazón, estoy empezando a leer la Biblia en el Espíritu. A su vez, leer la Biblia en el Espíritu significa que el Espíritu Santo es mi maestro. Si yo leo la Biblia con cualquier otro propósito, no la estoy leyendo en el Espíritu y jamás la voy a entender. Si tu propósito de leer la Biblia es, por ejemplo, a ver qué dice el Apocalipsis, a ver qué significan los caballos del Apocalipsis que leí recién y vi en una película de Hollywood, voy a buscarlo ahora en la Biblia. Si ese es tu propósito, te va a costar mucho entenderla. Si yo veo una película del Anticristo, estas de Damian que están mucho de moda, y tomo la Biblia porque quiero ver eso, porque me enganché con la película o la serie de Netflix, entonces yo estoy tomando la Biblia en mi carne. Y entonces el primer requisito para que tú realmente puedas leer la Biblia
es que sea en el Espíritu. Segundo tip que te voy a dar, busca una versión de la Biblia que tú entiendas. Tienes que tú poder entender la Biblia para poder aplicarla a tu vida. La Biblia fue escrita en 3 idiomas. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y en arameo. Y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Entonces, las Biblias que tenemos hoy día en castellano son traducciones de esas versiones. Entonces hay muchas versiones con las cuales te vas a poder encontrar. Va a ser una biblioteca y van a haber 50 versiones. Hay versiones Reina Valera, Biblia de las Américas, Nueva Versión Internacional o conocida como la Biblia NBI. Está la Biblia Arcoíris, la Biblia Traducción Vivientes. Entonces, ¿cuál de todas estas Biblias elijo? Te doy mi recomendación. Ten como base de estudio la versión Reina Valera. La versión Reina Valera es la que es más exacta terminológicamente y es más fiel su traducción del idioma original. Esa es la versión que yo recomiendo que tengas siempre. Al lado de esa versión, ten otra versión que es un poquito más fácil. Hay versiones que son de un idioma no tan rebuscado como la Reina Valera. Si tú tomas la Reina Valera vas a encontrar que utilizan español antiguo como vosotros, buscasteis y palabras que no ocupamos muchas veces en este tiempo y te puede confundir un poquito. Entonces, cuando encuentres un pasaje que no entiendes de todo en la Reina Valera, cambias a la otra versión y buscas el mismo versículo en la otra versión para que te pueda ayudar a entender un poquito esa forma de estructurar el español en esa versión de Reina Valera. Eso es lo que a mí me ha ayudado mucho. Te recomiendo que siempre tengas una versión de Reina Valera porque la mayoría de los estudiosos, la mayoría de las personas que han desarrollado temas bíblicos toman como base esa Biblia. Si tú, por ejemplo, tomas una prédica de Armando Alducin, si tomas una prédica de cualquiera de los que ya tienen mucho más tiempo que nosotros, que son ya expertos y maestros de la ley, ellos toman como base su explicación en la Reina Valera. Entonces, ten esa siempre como base y busca la otra. A su vez, te recomiendo también que busques bien la otra versión alternativa. Hay muchas de ellas, pero busca que algunos de los términos sean exactos y que no se cambien. Por ejemplo, la palabra arrepentimiento debe ser la misma en todas las versiones que tú estás buscando. No puede cambiarse esa palabra porque el significado es muy específico, igual que remordimiento y otras palabras exactas. Si tú ves aquí, por ejemplo, tengo varias versiones de Biblia. Yo empecé primero con la Reina Valera, después fui agregando la Nueva Versión Internacional, después de eso agregué la Biblia Arcoíris, después la Biblia Peshitta y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 versiones de Biblias con las cuales yo me voy apoyando en mi estudio y es algo que yo he tenido que hacer a través de los años para mi desarrollo. A su vez, aparte de estas Biblias que tengo acá, tengo también la concordancia Strong y tengo un diccionario bíblico y tengo un universo de 50 libros en físico más 70 libros en digital que me ayudan a poder entender diferentes pasajes o diferentes temas específicos que quizás son un poquito más complicados para mi comprensión, pero ya hay autores que ya lo desarrollaron y a mí me gusta ir a investigar esa parte. ¿Por dónde empiezo a leer la Biblia? Eso es algo que siempre me preguntan, José, ¿por dónde empiezo? ¿Empiezo por Hechos? ¿Empiezo por el libro de Juan? ¿Por el Antiguo Testamento? ¿El Nuevo Testamento? ¿Por dónde empiezo? Ok, muy buena pregunta. La Biblia tiene 66 libros. El Antiguo Testamento se compone de 39 y el Nuevo Testamento de 27 libros. El Antiguo Testamento va desde la creación del mundo, habla acerca del diluvio, de los tiempos de Noé, habla acerca de Abraham, del pacto que Dios hace con Abraham, habla acerca de Moisés, del éxodo, y habla acerca de la formación de la nación de Israel. Después tenemos el Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento habla acerca del periodo de la gracia, habla acerca del nuevo pacto de Dios con la humanidad a través de Jesús, habla de la vida de Jesús, del desarrollo de su ministerio, su muerte, resurrección y todo lo que hicieron después todos los discípulos de Jesús. Mi recomendación es que tú cuando empieces a leer la Biblia, empieza desde el Nuevo Testamento.
Empieza leyendo los 4 primeros libros, que son los evangelios. Los evangelios son la base de toda la fe cristiana. Es decir, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se basa a la vida de Jesús, al testimonio de Jesús, a lo que Jesús vino a hacer para salvar a la humanidad. Así que aquí tienes 4 testimonios de 4 personas diferentes que explican lo que vino a hacer Jesús. Y el resto de los otros 4 libros, de los otros libros del Nuevo Testamento, giran en torno a eso. Te desglosan el mensaje de Jesús y te dan la aplicación práctica en el mundo de cómo los discípulos fueron administrando ese mensaje y fueron distribuyéndolo entre las naciones. Es decir, la base de la fe cristiana está en esos 4 libros. Empieza por ellos. Créeme que te va a entusiasmar. Son libros muy fáciles de leer y de entender. José, ¿dónde y cuándo empiezo a leer la Biblia? Muy buena pregunta. ¿Dónde la empiezo a leer? Yo te recomendaría que la empieces a leer en tu casa. No hay un impedimento con que la leas donde sea. Puedes leerlo en el camino a tu empresa, a tu colegio, a tu universidad. Puedes leerlo en tu trabajo. Espiritualmente no hay ninguna restricción donde no puedas leer la Biblia. Pero ten siempre un lugar en el cual te acostumbras a leerla. Un lugar dentro de tu casa que lo tienes consagrado quizás o lo tienes reservado para leer el libro, donde tú sabes que ese lugar va a ser el lugar en el cual vas a pasar varias horas quizás a la semana ahí. Mi recomendación que ese lugar no tenga distracciones, que no tenga ruidos. Si vas a leer la Biblia en tu sala y sabes que tu sala es el lugar donde están transitando los niños todo el día, entrando y saliendo personas de tu casa, te recomiendo que no uses tu sala. Entonces busca un lugar donde estés tú solito, donde no hayan niños ni hayan ruidos que te vayan a distraer. Que ese lugar a su vez sea cómodo, que tengas un sillón con muchos cojines, quizás un sillón tipo Berger, un sofá donde puedas acostarte, que puedas pasar tiempo prolongado donde no te duela la espalda. Y te recomiendo también que a ese lugar puedas llevar todos los accesorios que sea necesario para que tú estudies la Biblia, que puedas tener un plumón en ese lugar, un destacador, un marcador, que en ese lugar hay espacio para una libreta donde puedas tú ir anotando las impresiones de lo que vas leyendo. Y que tú lleves eso al lugar cuando vayas a leerla para que no tengas que estar distrayendo tu lectura para ir a diferentes lugares a traer ese material que necesites. ¿Y en qué momento lo puedes leer? En cualquier momento lo puedes leer, con tal que en ese momento tengas tiempo para poder concentrarte en esa lectura. ¿Qué hacía Jesús cuando Jesús quería hablar con su Padre? Él se apartaba a lugares encima de un cerro, en un desierto, en lugares donde sabía que nadie lo iba a seguir y lo iba a distraer. Por eso es importante que el lugar donde vayas, tú estés y sepas que nadie te va a distraer. Y el momento en el cual Jesús lo hacía es o temprano en la mañana o tarde en la noche. Si bien no hay ninguna restricción en el momento en el cual puedas leer, yo te aconsejo que utilices esos mismos momentos. Normalmente en la mañana es cuando menos ruido hay en el ambiente, es cuando menos distracciones tienes. Y en la noche también, cuando ya todos se fueron a acostar, cuando tu esposa está dormida quizás, cuando ya acostaste a los niños y sabes que no te van a distraer pidiéndote ayuda en la tarea, eso es un minuto bueno para poder leer la Biblia. En mi caso, yo la leo en la mañana. Antes de irme a trabajar, yo tomo un tiempo en el cual la estoy leyendo. Hay momentos en los cuales no tengo tiempo en la mañana para leerla. ¿Y qué hago en ese tiempo? Yo tomo un auto y manejo aproximadamente una media hora para ir a mi trabajo. En ese lapso, yo coloco mi celular y hay una app que yo descargué en mi iPhone que se llama Lectura Pública de la Biblia. Te repito el nombre de la app. Lectura Pública de la Biblia. Así lo buscas tú en tu celular
ya sea Android o Apple, tienen ambas, y en esa app que tú descargas es la Biblia que te aparece, pero está animada, es decir, está hablada esa Biblia, y la Biblia te lo va leyendo diferentes personas muy conocidas. Uno de los lectores de la Biblia que prestó su voz es, por ejemplo, los cantantes de Redimidos, del grupo Redimido. Está, por ejemplo, también Itiel Arroyo, otro salmista que también prestó su voz para poder hacerlo. Hay diferentes personas cristianas muy conocidas que toman la voz de diferentes personajes y hacen que sea muy entretenida esa forma de leer la Biblia. Entonces voy manejando y la voy escuchando. Y me es realmente un placer ver esa animación, esas entonaciones de voz, esa emoción al irla leyendo. También otra recomendación que te puedo hacer es que leas la Biblia junto con tu familia. Es decir, toma a tus hijos, toma a tu esposa, siéntense y lean la Biblia. Tomen unos 20 minutos en leer 1 o 2 capítulos y después tú pregúntale a tu esposa, a tus hijos, ¿qué fue lo que entendieron? Y así pueden ir iniciando una conversación que es muy rica entre nosotros. Eso es lo que hacían antiguamente. Antiguamente se juntaban en las sinagogas, leían un pasaje y entre todos lo iban discutiendo. Y es una forma en la cual todos se van motivando uno a los otros. Ahora, José, la Biblia tiene partes que son muy complicadas, están en lenguaje antiguo, hablan acerca de costumbres y usos egipcios y judíos y también de Babilonia que yo no entiendo. ¿Qué hago entonces? Muy buena pregunta. Lo primero que yo te diría, cuando tienes alguna duda acerca de la Biblia, primero, pídele ayuda al Espíritu Santo. El Espíritu Santo que te va a estar guiando en la lectura de la Biblia es el mismo Espíritu Santo que estuvo con Jesús durante los 3 años de ministerio, hace más de 2000 años. Y es el mismo que te va a ir dando las mismas revelaciones que le dio a Jesús, te las puede dar a ti. Así que cuando tengas alguna duda, ¿qué significa eso? Lo primero, pídele al Espíritu Santo que te revele qué significa. Otra cosa que puedes hacer también junto con esto, no en reemplazo, sino junto, es solicita ayuda a personas que lleven más tiempo que tú leyendo la Biblia. Puede ser quizás algún líder de tu iglesia, puede ser tu pastor, un sacerdote, quien tú estimes que ya tiene un nivel espiritual mayor al tuyo. Pídele, por favor, explícame este pasaje que no entiendo. Otra buena forma de poder resolver tus dudas es que tú ingreses a un grupo de estudio bíblico. Los grupos de estudio bíblico son excelentes y estoy seguro que en tu iglesia debe haber algún grupo de discipulado, por ejemplo, en el cual van leyendo la Biblia por partes y estudiando diferentes conceptos que las Escrituras nos enseñan, como el perdón, como la resurrección y en fin. Y en esos grupos puedes hacer todas esas preguntas de temas bíblicos que no entiendes. También ahora tienes una biblioteca muy grande donde puedes buscar conocimiento y es YouTube. Sí, aunque muchos me critican por decir eso, si tienes alguna duda de algún pasaje bíblico, busca una prédica en YouTube que explique ese pasaje bíblico. Empieza a ver a quién sigues tú en YouTube. Hay predicadores muy buenos con un estilo particular que quizás a ti te guste. Por ejemplo, tienes Dante Gebel, Marcos Brunet tiene muy buenas prédicas. Yo sigo algunas prédicas de Armando Alducin. ¿Qué más te puedo recomendar? Bueno, ahí ves tú y ve el estilo que tú quieres seguir, que sea cómodo para ti, y sigue esa persona y busca prédicas de ese tema que tienes duda. Y otra cosa por la cual siempre se enojan conmigo cuando lo digo, es que si tienes duda de alguna parte que no entiendas en la Biblia, usa Google y googléalo. Créeme, no es ningún pecado. Tenemos esa herramienta a nuestra disposición. Googleas el tema y te van a aparecer 20,000 entradas de diferentes páginas que hablan acerca de eso. Solo ten cuidado a quién estás consultando, pero la mayoría de las respuestas también están en Google y creo que no es pecado poder utilizarlo. Yo lo utilizo y ha sido de edificación para mí. Somos muy afortunados el día de hoy porque
La Biblia estaba prohibida antes para nosotros. Hubo un tiempo en la iglesia en la cual se prohibió que los cristianos tuviéramos Biblia. Es decir, la persona que tenía una Biblia en su poder, si no era un sacerdote, le iba muy, pero muy mal. Y era sancionado y era excomulgado. Hace muchos años atrás, las Biblias eran únicamente permitidas en Europa para los de la clase sacerdotal, los que eran sacerdotes nombrados por la iglesia. Entonces, ellos guardaban celosamente estos libros y no los compartían con nadie. Hoy día tenemos la posibilidad de tener la Biblia y más encima traducida a nuestro idioma. Las Biblias antiguamente estaban en el idioma original y no se permitía la traducción porque se tenía miedo que íbamos a perder el significado de las palabras originales. Así que no fue hasta la Reforma protestante con Lutero que se empezó a masificar las Biblias traducidas en los diferentes idiomas del mundo. Entonces, si tú no hablabas antes griego, si no hablabas arameo, olvídate de leer una Biblia. Siempre tenías que ir a una iglesia a escuchar una prédica, un sermón de alguien que la entendiese, pero tú no podías tener ese acceso directo. Hoy día, gracias a esta reforma protestante, tú puedes tener esa comunión directa con el Espíritu Santo a través de esta lectura. Aprovecha esto que tenemos todavía la oportunidad. La Reforma Protestante fue un parteaguas realmente para la vida cristiana. Hubo un tiempo en el cual la Iglesia se volvió completamente en contra de la doctrina de Jesús y empezó a hacer muchas cosas que Jesús nunca dijo que hiciéramos. Hasta llegó un punto en la corrupción que la iglesia estaba vendiendo indulgencias. Es decir, llegaba un noble de la antigua aristocracia europea, había cometido pecados muy graves y entonces le pagaba al sacerdote, le pagaba al obispo del lugar para que con ese pago el obispo redactaba un certificado que decía: este pecado te es perdonado porque pagaste 400 libras o $1.000.000 o lo que sea. Y eso le garantizaba, según ellos, un pase al cielo, porque había pagado por ese pecado. Esa era la salvación por obras. Y entonces llegó esta persona llamado Lutero, y él dijo: esto no puede ser. Empezó a leer la Biblia y dijo: esto no tiene cabida con el mensaje de Jesús, es completamente herético. Y entonces, ¿él qué hizo? Él clavó 95 tesis en las puertas de una catedral en Alemania, en el cual decía: esto es antibíblico lo que estamos haciendo. Y al hacer eso, la gente empezó a abrir los ojos y empezó nuevamente un despertar para volver a ese modelo de cristianismo primitivo, de los primeros seguidores de Jesucristo. Y durante todo ese periodo de la iniciación de esta reforma protestante, han habido muchas personas que han muerto, que han dado su vida para que tú y yo tengamos la posibilidad de tener una Biblia traducida en nuestro idioma. No desaproveches esta oportunidad. Van a llegar tiempos en los cuales se nos van a prohibir nuevamente tener las Biblias. Se nos va a prohibir predicar la palabra de Dios. Va a ser un pecado nuevamente para el hombre y va a ser sancionado. Y quizás vamos a perder la vida por esto. Hoy día todavía tienes ese acceso a poder tener esta Biblia en tus manos. El último tip que te voy a dar para que puedas leer la Biblia y que no te aburras en el intento es que intenta identificarte con lo que estás leyendo. Te lo repito, intenta identificarte con lo que estás leyendo. Cuando tú eres cristiano, tú ingresas a una familia espiritual. Esa familia espiritual se compone de muchas personas. Entonces, cuando yo abro la Biblia y veo la historia de Moisés, debo pensar: estoy leyendo la historia de mi tatarabuelo espiritual. Cuando veo la historia de David, del rey David, yo digo: este era mi primo, wow, quiero leer acerca de mi primo. Cuando leo la historia de Pedro, debo leer: este era mi bisabuelo. Y así agarro esa pasión por entender la historia de mi familia. Intenta cada vez que leas la Biblia pensar cómo aplico a mi vida lo que estoy leyendo.
para que no sea solamente un libro muerto más, sino que sea algo vivo que te apasione y que te pueda guiar en tu desarrollo espiritual. Te desafío a que empecemos a partir de hoy a leer la Biblia con pasión. La próxima semana vamos a ver cómo orar en la práctica. Síguenos para este nuevo episodio. ¿Tienes fe? Yo sé que tienes fe. Revolución espiritual. Experimenta a Jesús sin religión.